Nos hace agarrar más fe y saber que nuestro Dios es real y verdadero. Así es que cada capítulo que estuvimos estudiando, cada capítulo que hemos visto de estos libros, de todos los libros que hemos estudiado, siempre nos han dejado una enseñanza. Y yo sé que este libro nos ha dejado una enseñanza. Con este capítulo 16 estamos terminando el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Este capítulo que vamos a ver, el capítulo número 16, ¿lo tienen ahí en su Biblia? Este capítulo casi son puros saludos, ya de despedida y de que voy a ir para allá. Pablo diciendo voy a ir a Roma. Entonces, este capítulo son muchos saludos, pero hay algunos detalles por ahí y siguen habiendo consejos del apóstol Pablo para con nosotros. Pablo nos recuerda, nos dio muchos consejos, nos dio mucha enseñanza en este libro de Romanos y yo le doy gracias a Dios porque este libro yo lo consideraba el libro más difícil después del Apocalipsis. Yo particularmente decía, wow, este capítulo es difícil porque a veces Pablo como que no le entendiéramos mucho, pero Dios nos dio la gracia y la sabiduría para poder entenderlo. ¿Lo entendimos? Amén. Vamos a hacer un recuento de lo que nos enseñó este libro. Podemos decir que este libro nos enseñó salvación, el libro de Romanos. Salvación, doctrina, justificación y fe. Amén. Ahorita van a recordar todo lo que estábamos viendo. Voy a hacer una reseña rápida de lo que fue todo el libro de Romanos. Uno de los puntos es: ahora somos salvos por fe en Jesucristo y no por ninguna ley. Amén. Ya la salvación ya no es por ley. Ahora es por gracia. Amén. Eso fue lo que nos estuvo diciendo mucho este libro, el libro de Romanos. Ya la ley pasó. Ahora viene el amor de Jesucristo y la gracia de Jesucristo y la salvación que Jesucristo nos dio para que nosotros encontremos la salvación. Recuerdan que en la ley habían más de 300 leyes que eran imposibles de cumplir. ¿Se acuerdan? Al no poderlas cumplir, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No podíamos salvarnos. Entonces, viene Jesús y por medio de la fe en Jesús, nosotros ahora podemos ser salvos. Sencillo, ¿sí? Mucha gente cuando yo le predico, les digo, ¿sabes qué? La salvación es sencilla. Nada más que quien cree que Jesús, que Dios mandó a Jesús a morir por tus pecados y pídele perdón y tu salvación está ahí. Así es de sencillo. Ya no tenemos que hacer todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, todos aquellos pasos que se hacían para la salvación, no, o para el perdón de los pecados. Ahora es sencillo. Y lo consecuente, nada más obedecer la palabra de Dios. Amén. Ese fue uno de los puntos que aprendimos. Ahora somos salvos por fe en Jesucristo y ya no por ninguna ley. Otro punto que aprendimos: ahora somos salvos por gracia. ¿Se acuerdan que estudiamos lo que quiere decir gracia? Gracia quiere decir amor y misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Y nos dio ese regalo de la salvación por medio de la gracia. Entonces, ahora somos salvos por gracia, por el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Otro de los puntos que vimos, también aprendimos que la salvación no es por obras. Amén. 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 Ya no es porque hagas muchas pupusas y las vendas el sábado o el domingo. No, porque gente cree que es por eso. Sí, gente cree que si no hago talento y no lo vendo, no voy a alcanzar la salvación. No. La salvación ya no es por obras. Y dice, para que nadie se ¿qué? Para que nadie se gloríe. Pablo nos enseñaba, la salvación ahora ya no es por obras. Ahora es, dice, ahora es por creer en la palabra y tener fe en Cristo Jesús y obedecerlo. Amén. Ya no es por obras. Amén. Así es que es por la fe en Cristo Jesús y por el amor y la obediencia a Dios. Ahora la salvación es por eso, no por obras, porque si no, dice que nadie se salvaría. Amén. Otro de los puntos dice, también aprendimos que tenemos que ser pacientes y amorosos con los que no conocen de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que vimos casi el último capítulo? Tenemos que ser pacientes con los débiles. ¿En la qué? Tú sí veniste, ¿verdad? Tú sí veniste. Ser pacientes con los débiles en la fe.
Y muchas de las veces esos débiles de la fe van a ser quizás hasta nuestra esposa, nuestros hijos, gente fuera de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que ser pacientes, nos lo enseñaba también en el capítulos últimos de tenemos que ser pacientes y amorosos con los que no conocen la palabra, amén. Así es que esos fueron puntos que miramos ahí en todo el libro de Romanos, los puntos más importantes. Y ahora vamos a ver el capítulo 16. ¿Qué nos dice? Les digo, son muchas despedidas, muchos saludos, pero sigue habiendo enseñanza en este capítulo. Amén. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 dice, os recomiendo, dice saludos personales, dice un título, un subtítulo, ¿verdad? Amén. Saludos personales, o sea, de Pablo, ¿verdad? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Les está recomendando a una hermana que se llamaba, ¿cómo? Febe. Amén. Se dice, por la historia que hay ahí de Febe, era una hermana que era muy trabajadora, era una mujer de fe y llegó hasta ser diaconisa. Es la primera vez que se oye la palabra diaconisa. Recuerden que eran diáconos, ¿se acuerdan de los diáconos? De los ayudantes, de los... Pues en este momento a ella se le dio el renombre de ser diaconisa. O sea, ahí Pablo pone a esta mujer en el nivel de los hombres, de los varones, que también pueden llegar a ser muy importantes. Así es que, hermanas, ustedes pueden llegar a ser tan importantes como un pastor, como un evangelista. Amén. Depende de su trabajo y de su obediencia a Dios y de su fe. Amén. Dice, les recomiendo a la hermana Febe que la reciban bien cuando llegue a Roma. Se cree que ella fue la que llevó la carta de los romanos a Roma. Fíjense, qué importante, misión se le dio. Hermana Febe, llévate esta carta es para los romanos. Amén. Entonces se cree que ella fue la que llevó la carta. Y fue muy importante en la iglesia de Cencrea. Amén. Era una mujer que había ayudado mucho a toda la iglesia y también al ministerio de Pablo. Versículo 3 y versículo 4 dice, saludos a Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de esos nombres? ¿Sí? Fíjense, son saludos. Saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Se acuerdan? Dice que Priscila y Aquila, ellos apoyaron mucho a Pablo. ¿Se acuerdan que cuando salió de Atenas, ellos estaban ahí con él? ¿Sí? Y llegó a Corintio y también estuvieron con él y acompañaron a Pablo cuando también se fue a Éfeso. O sea, esta pareja estuvo muy aliada con Pablo y le ayudaron mucho. Entonces manda ese saludo de amor, de cariño. También salúdame a Priscila, también salúdame a Aquila. Versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este hombre llamado, van a venir nombres muy difíciles, discúlpenme si no los digo bien, ¿ok? Pero también vayan tomando en cuenta algunos nombres para sus niños, que cuando hay unos nombres muy buenos ahí, pongan atención. Más adelante. Sí. Saludad a la iglesia, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este hombre, Epeneto, se dice que fue el primer cristiano ganado por Pablo en Grecia. ¿Se acuerdan que llegó a Grecia? Fíjense qué tan importante llegó a ser este hombre, Epeneto, ¿sí? Que lo marca acá. Salúdame a Epeneto. O sea, la primera alma que ganó ahí en Grecia, ¿sí? Que ganó en Grecia el hermano Pablo. Como les digo, va a dar algunos nombres, no vamos a dar todos los nombres, pero hay nombres muy especiales por ahí.
Versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. De esta María, es alguna María que por ahí estuvo con ellos, apoyándolos. No hay mucha información. De esa María no hay mucha información. Pero solamente se cree que trabajó mucho y apoyó mucho al ministerio de Pablo. Amén. Así es que esta María no hay mucha información de ella. Pero bueno, él sabía a quién se le estaba mandando este saludo. Versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias. Sigan viendo los nombres, ¿ok? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. O sea que Pablo tenía parientes. ¿Se acuerdan que pensaban que era un hongo? No era un hongo. Sí tenía familia Pablo. Porque muy pocas veces se le conoce familia. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. O sea que estas dos personas fueron parientes de Pablo, ¿sí? Y ¿saben qué? Dice que anduvieron, en la historia dice que anduvieron predicando mucho con él y hasta en prisión estuvieron con él. ¿Sí? Llegaron a caer a prisión junto con él. Y otra de las cosas importantes en este punto, ellos fueron cristianos antes que Pablo. ¿Lo miraron ahí? Y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén. O sea que era familia de Pablo, ya creyentes en Cristo. Y Pablo quizá ni lo sabía. Pablo andaba tan metido en sus cosas que ni cuenta se había dado. Pero aquí ya al final les manda saludos a Andrónico y a Junias. La hermana Isabel, ¿tienes una pregunta? No, digo, es el comentario que ellos habían aceptado. Sí, aquí nos dice así. Fíjense qué tan importante es conocer la palabra. Y versículo por versículo y estudiarlo, ¿sí? Mucha gente dice, no, Pablo ni tenía familia. No, sí tenía familia. Y ahorita vienen otros primos más por allá adelante, ¿ok? Ahorita vamos a aprender un poquito más de la vida de Pablo. Les digo que sale información, así cuando te digan, Pablo tenía familia, sí tenía familia, tenía primos, tenía parientes por ahí que estaban ahí, le estaban apoyándolo muchas veces con él. Y fueron gente que hasta conoció a Jesús antes de Pablo. Versículo 8 dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, o sea, siguen los nombres. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, ¿le está gustando algún nombre? Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. ¿Les sigue gustando alguno de ellos? Apúntenlo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad, fíjense, otro. Saludad a qué? Herodión, le aparece otro pariente a Pablo. Mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, sigan apuntando los nombres. Y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Amén. Era un hombre que amaban mucho a la mamá. No es la mamá de Pablo, es nada más, él le decía, casi es como mi madre. Saludad a Sincrito y a Fregonte. Sigan apuntando. Flegonte. Ok, gracias. Yo les dije, discúlpenme si no los digo bien. Los estuve repitiendo, pero hermanos, están difíciles. Ansicrito y Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a quién más. ¿Cómo? Filólogo. Sigan apuntando los nombres. Y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ella. Amén. Ahí hay nombres muy buenos porque ni siquiera están en el calendario. Mandó saludos. Les dije, esta carta es de muchos saludos. Saludos a fulano. Y Pablo era bueno porque sabía todos sus nombres. Imagínense, era muy inteligente, ¿verdad? Nosotros no tanto, pero bueno.
Versículo 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias en Cristo Jesús. Versículo ¿qué es? 16. 16. Fíjense ese versículo, es un versículo hermoso, que ya casi no lo hacemos. Fíjense, dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. ¿Saben qué quiere decir ósculo? Beso. Con un beso. ¿Un beso qué? Santo. Y lo hemos dejado de hacer. ¿Saben por qué? Ya casi no lo hacemos por las mentes pervertidas de los que nos miran. Le dio un beso al pastor. Por el... No, casi. Se ha dejado de hacer, pero Pablo lo recomienda aquí. ¿Han visto a los judíos, a los arminios cómo saludan? Doble. Hasta con doble beso, ¿ah? O sea que ellos se hacen caso a la palabra. Así es que si les empiezo a dar de besos, no sé qué le pasó, pastor, qué pasó. No. Al hermano Mario ahí dándole de besos por todos lados. Bueno, no lo alcanzo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Así es que tenemos que quitarnos esa mente pervertida. Amén. Por eso lo hemos dejado de hacer. Porque le dio un beso. Y que ya estará atrás de él, atrás de ella. Hermanos, en Cristo Jesús debemos de ser así, como decía Pablo. Así limpios nuestras mentes, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Luego dice, os saludan todas las iglesias en Cristo. Amén. Versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis ¿de qué? De ellos. Fíjense, un consejo más. El consejo es más, que dice, tengan cuidado con los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos y en contra de la doctrina. Amén. O sea que cuando alguien te empieza a decir cosas raras de la palabra o otras cosas de las que no van en la palabra, dice que Pablo es muy tajante. ¿Sabes qué? Apártate de ellos, sácalos, no estés con ellos. Y debe de ser así, porque sabes que cuando uno a veces escucha cosas raras, yo como pastor a veces he escuchado cosas que les digo, no, a ver, espera, la palabra. Y recuerden, la palabra siempre tiene que avalar todo lo que nosotros decimos. Si la palabra lo dice, es que vamos bien en la doctrina, ¿sí? Pero Pablo nos está dando un consejo más. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis, ¿qué? De ellos. Así es que todos tenemos que aprender de esto. Aquí hay varios hermanos que a lo mejor el día de mañana van a ser pastores, hermanos que están predicando, hermanos que se están preparando, hermanos que conocen de la palabra. Tenemos que conocer este tipo de consejos. Si hay gente que está diciendo cosas que no están bien en la doctrina, dice que te apartes de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Estómagos. O sea que nada más para ellos mismos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. O sea, con palabras dulces, con palabras melosas, engañan a la gente. Entonces nos está diciendo ahí, ¿sabes qué? Ten cuidado y apártate de esas personas. O sea, siempre nos está dando consejos el hermano Pablo, ¿verdad? Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos ¿para qué? Para el mal. Pablo les está diciendo ahí, ¿saben qué? Me gozo de ustedes los cristianos en Roma, porque su obediencia es conocida ¿en dónde? En todas partes. O sea que su fama de iglesia cristiana, los que estaban ya en Roma, los cristianos que estaban en Roma ya estaban organizados y sabes que ya había un grupo de cristianos y dice, su fama ha salido por todos lados y es bien conocida, que ustedes son obedientes a la palabra y por eso me gozo. Amén. 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 ¿Entendimos? ¿Sí? Les está diciendo, estoy orgulloso de ustedes.
Y saben, hermanos, cuando uno predica la palabra, cuando uno está enseñándole a alguien, a las personas, en el caso mío, el pastor en este lugar, a mí me da gozo cuando alguien me dice, wow, usted tiene un congregante que se llama fulano de tal y da un muy buen testimonio. Uno se siente bien, es lo que Pablo estaba sintiendo. Me siento bien, me siento orgulloso de ustedes. Me siento orgulloso de la iglesia en Roma porque tienen una buena fama de ser buenos cristianos. Amén. Amén. Así deberíamos de ser todos los cristianos. Les pregunto, ¿estamos dando un buen testimonio allá afuera? Amén. 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 Qué bueno. Porque ¿saben qué? Con ese buen testimonio vamos a empezar a hacer el trabajo que Dios nos ha pedido. El trabajo de nosotros ahora, hermanos, aquí hay muchos hermanos que conocen mucho de la palabra. Hay hermanos ya bien plantados aquí en este lugar. Conocen de la palabra. O sea, nuestro siguiente paso es seguir predicando de la palabra. ¿Y saben qué? Y ganar almas para Cristo. ¿Sí? Amén. O sea, ya estamos preparados. La gente sabe que somos buenos cristianos, que estamos llevando bien la doctrina del Señor, que somos amorosos. Nuestro siguiente paso como cristianos es no nada más quedarnos ahí sentaditos. No. Mateo 28, ¿qué nos decía el domingo? Ir por el mundo, ¿qué? Predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y les quiero hacer un reto, hermanos, en este año. Y lo vamos a predicar también el domingo. Les quiero hacer un reto. Porque ya estamos muy cómodos como cristianos. Soy cristiano, estoy bien contento, mi familia está bien. Pero no estamos obedeciendo bien la palabra completamente. No la estamos obedeciendo. Tienes que ir y predicar la palabra a otros, a los que no saben. Y les voy a hacer un reto. Estamos comenzando el año. El domingo decíamos, ¿ah? Les voy a hacer un reto, que se ganen un alma en todo este año. ¿Creen que lo pueden hacer? No todos, no, cada uno de ustedes. Oh, entre todos nos vamos a ganar un alma. Sí, pastor, sí nos la ganamos. No. Cada uno de ustedes tiene que ganar un alma. Amén. Amén. Inviten, hablen, den un buen testimonio. Con un buen testimonio no necesitas ni hablar. Con un buen testimonio la gente te va a decir, oye, pues ¿tú qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué doctrina tienes? ¿Qué religión tienes? Oh, yo soy cristiano. ¿Y sabes qué? Cristo Jesús te puede salvar a ti. ¿Quieres ser salvo? Decía mi hermano Miguel por allá, que un versículo que le dio mi hermano Jorgito fue el que lo hizo venir a los pies de Jesús. ¿Verdad? ¿Venid y qué? Venid todos los cargados. ¿Era ese? Venid todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. No necesitas predicar mucho. Mi hermano Jorgito, cuando le predicó a mi hermano Miguel, pues yo me imagino que le habló con bastante palabra. Pero cuando la palabra va llena del Espíritu Santo, de la llenura de Dios, un solo versículo, hermanos, puede hacer que la gente venga y quiera conocer a Cristo Jesús. Y ya habremos estado haciendo obedeciendo la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Y yo sé que ya hay gente aquí preparada. Aquí hay hermanos que ya están orando por gente afuera. Y los han hecho venir a los pies de Jesús, rendir sus vidas, ¿sí? Ya saben cómo hacerlo y eso es hermoso. Pero que todos lo hagamos, hermanos. Así como Pablo estaba orgulloso de los romanos, cristianos en Roma, que todos estemos orgullosos de decir, ¿sabes qué? Ya estoy trabajando para el Señor. Porque no vayan a llegar al cielo y vayan a llegar. Lo único que me aprendí, Señor, fue aquella alabanza que decía, ¿cómo? Sí, no. Ahora, con manos llenas. No, y la palabra dice, aunque nada más se ganen un alma, hermanos, con que se ganen un alma, ¿sí? Porque está el versículo que dice, bienvenido a siervo y fiel. En lo poco, te ganaste uno, pero estuvo bien, fue todo lo que pudiste, está bien. No gané a nadie, no prediqué a nadie, no di un buen testimonio. ¿Sabes qué? Aunque sea un alma, si ya ganaste un alma y estás delante del Señor, te va a decir, bien, buen
buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y yo siempre he dicho, hermanos, ya con la experiencia, si tú te sabes ganar un alma, tú puedes ganar millones de almas. Está en Dios. Cuando tú llevas un alma hasta los pies de Jesús, hasta el arrepentimiento, ¿sabes qué? Entonces tú podrás ganar miles de almas. Miles de almas. Ya está en Dios. Tú predicas la palabra, sabes cómo predicar, sabes cómo decirles, y ya estará en Dios si les da la salvación o no. Amén. Así es que, ¿nos comprometemos este año? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Predíquenle a alguien, Señor. Y eso es para que ustedes cumplan con la palabra. ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así como Pablo estaba orgulloso de ellos. Me gozo de todos los cristianos en Roma porque su obediencia es conocido en todas partes. Versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Con vosotros. Pablo nos está diciendo en este versículo, hermanos, en este punto en el que estamos, eso fue hace 2000 años, casi Pablo está hablando hace casi 2000 años, pero en este punto en el que nosotros estamos, ya todo el Evangelio ha sido predicado. Amén. Sí, todas las profecías se han cumplido en Cristo Jesús. Hoy podemos decir que tenemos al diablo bajo las plantas de nuestros pies. Amén. ¿Lo declaras o no? Sí. Ya lo tenemos. Hay alguien que decía, no, todavía no lo tenemos. No, ¿cómo no? Sí lo tenemos ahí. Está en nosotros dejarlo que se levante. ¿Sí? Ya, la palabra dice que nosotros podemos tenerlo ahí abajo de la planta de nuestros pies. ¿Sí? Está en ti, si se levanta y te hace una jugada y hasta te puede matar. Pero ya el Señor nos ha dado ese poder de tener a Satanás, ¿en dónde? Bajo la planta de nuestros pies. Amén. Hay gente, he escuchado gente que tiene miedo a la brujería, cristianos, y me estarán haciendo brujería, cristianos de muchos años. Y yo les digo, pues, ¿qué te pasa? ¿Que no sabes en quién has creído? La palabra dice que el diablo no nos puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Exactamente, ninguna arma forjada prosperará en contra tuya. Entonces, somos hijos de Dios. Cuando estamos bien con el Señor, el diablo ya no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Ya vieron el poder que tenemos en Cristo Jesús? Tenemos al diablo en la planta de nuestros pies, pero está en nosotros mantenerlo ahí, ¿sí? Que se quede ahí. No puede hacer absolutamente nada. Hermana Cristina. El libro de Proverbios, en el capítulo Amén. 11, 30, inciso B, dice que el que gana almas es sabio. Aleluya, amén, ya ven. El que gana almas, ¿qué? Es sabio. Gracias, hermana. Amén. ¿Quieren ser sabios? Amén. ¿Cuántas almas van a ganar este año? Amén. De hecho es nuestro trabajo. No es de que, si siento hablarle a fulano. No es de que sientas, es de que tienes que ir por todo el mundo. Es enseñanza de Cristo Jesús y mandamiento de Cristo Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Así es que, bueno, versículo 21 dice: os saludan, fíjense, siguen los saludos. Os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Se acuerdan de Timoteo? Jovencito, ¿verdad? Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, ¿y quién el otro? Sosipater. Sigan apuntando. ¿Qué? Otros parientes. Ya ven cómo al final Pablo nos deja saber que tenía muchos parientes. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Y luego dice el versículo 22, ¿qué dice? Yo. ¿Quién? Tercio. ¿Qué? Que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién fue el que escribió toda la epístola? Tercio. ¿Saben qué? Tenía su escribano, se llamaba su escribano en la antigüedad. O sea, él andaba con Pablo y ellos se dedicaban a escribir todo lo que estaban viendo. Ellos veían todo lo que iba haciendo Pablo, ¿sí? Pablo quizá no le daba tiempo, ¿sí?
O Pablo mismo le decía, oye, pon esto, pon aquello, pon aquello. ¿Por qué? Porque a Pablo quizá no le quedaba tiempo. Porque de que Pablo sabía escribir. ¿Se acuerdan? Hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo. Era muy inteligente Pablo. Pero dice aquí, fíjense, para que tengamos un detalle por ahí, una nota. Yo, Tercio, que escribí la epístola, también los saludos. O sea, se deja ver, pobre Tercio, anduvo tantas cosas que hasta el último nos dice, yo también, Tercio, yo apunté todo eso. Ahí andaba también en el mar y todos esos problemas. Por ahí, ha de haber andado por ahí, sí. Dice, yo, Tercio, es que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Os saluda qué? Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano ¿qué? Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Saludos a todos. Les mandó saludos a todos. Y luego termina ahí con ese capítulo, termina con una palabra que se dice doxología final, ¿verdad? La palabra doxología, ya sabía que por eso la estudié, hermano, ni me la sabía yo tampoco. Doxología significa alabanza a la Trinidad. Alabanza a Dios Padre, alabanza a Dios Hijo y alabanza al Espíritu Santo, ¿sí? Eso significa doxología. Y luego dice doxología final. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero yo hice algo sencillo. Ya ven cómo es Pablo. Todo eso lo vamos a ver sencillo. Pablo lo que está diciendo aquí en estos versículos dice, doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que por la predicación del Evangelio, ¿sí? Fíjense, y el ministerio que me ha dado el Señor, he podido dar a conocer a todas las gentes el Evangelio de la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo en esos versículos. Amén. ¿Quieren que se lo repita? Vamos a repetirlo. Doy gracias al Padre, al Hijo y al Pablo en esos versículos está diciendo, doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que por la predicación del Evangelio y el ministerio que me ha dado, he podido dar a conocer a todas las gentes el Evangelio de la fe. O sea, está agradecido Pablo. Pablo está agradecido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por el ministerio que se le fue dado. Amén. O sea, Pablo había entendido que eso era grande. El predicar la palabra de Dios era grande, es grande. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que es grandioso predicar a Cristo Jesús? Sí, hermanos, es grandioso. Es grandioso que nosotros hayamos recibido a Jesús y hayamos creído, le hayamos creído en todo lo que Él es y que ahora vivamos una vida en Cristo Jesús. Hermanos, eso es grandioso. Eso es hermoso, ¿sí? Quizá a veces no lo entendemos, pero saben, eso es grandioso, eso es hermoso. Porque cuánta gente no conoce de Cristo Jesús. Mucha gente no conoce y mueren en sus delitos y pecados y mueren en todas sus cosas que nunca conocieron a Jesús. Por eso Pablo está diciendo, yo le doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que me dieron este ministerio para predicar el Evangelio a muchas personas y que esas personas hayan podido ser salvas. A mí me gustaría que un día ustedes me dijeran eso también, pastor, estoy bien agradecido con el Señor. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué, hermanos? A veces vemos tantas bendiciones de Dios para con nosotros. Es como cuando el hijo está viviendo con la papá y la mamá. Y no saben de nada, no saben de renta, de pago de comida, no saben pago de luz, pago del agua, no saben de nada. Los niños que saben de todo eso, hermanos, ¿quiénes son los que se truenan los dedos? Los papás. A veces nosotros como cristianos estamos tan tranquilos. Dios nos pone todo tan tranquilo que estamos viviendo como en un sueño.
Oh, todo está bonito, todo está... Pero ¿sabes qué? Es grandioso. Es grandioso que hayamos conocido la palabra del Señor y que ahora vivamos en paz. ¿O no es cierto? Vivimos en paz, hermanos. Vivimos en paz. Y si no vives en paz, entonces pídele al Señor, Señor, algo me está pasando. Me hace falta algo, Señor, porque todavía tengo inquietud, Señor. Tengo nervios, tengo cosas que no me ayudan, Señor. Entonces, cuando tú le crees a Dios totalmente, vienes y le dices igual que Pablo: gracias, Señor, gracias porque me diste el privilegio de conocerte, de disfrutar de ti, Señor. Y ¿sabes qué? Y aún así todavía de predicarles el Evangelio a muchos. Pablo decía: yo estoy preparado, yo me puedo morir ya. Así decía Pablo, ¿ah? Y yo sé que voy adelante de la presencia de Dios porque Él es bueno y Él me ha dado la salvación. Hermanos, que un día nosotros lleguemos a ver toda esa grandiosidad que Dios ha hecho con nosotros. El que tú vivas en paz, el que no quiera suicidarte día a día, porque hay gente que se quiere suicidar día a día, hay gente que se quiere morir, hay gente que está mal. Que tú no sientas eso y tú estés en paz, ahí es donde debes decirle, así como Pablo: gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Me entendieron? Hermana Cristina me está levantando la mano. Sí, la persona que le ayudaba a Pablo a escribir, que se llama Tercio, leyendo varias Biblias, varias versiones, dice que Pablo tenía problemas con sus ojos. Ah, sí, cierto. Y Gálatas 6:11 dice que mira con qué grandes letras os escribo con mi propia mano, porque ya estaba quedando mal de tanto que escribir. Sí, cierto, hermana, sí, cierto, ¿no? Y del problema que tenían los ojos. Porque de ahí todo el mundo saca ahí, los teólogos sacan que era el problema de Pablo. De Pablo era sus ojos tenía, porque sí es cierto, dice, hasta escribo con unas letras otras grandotas porque no miro bien. Entonces, ciertamente necesitaba un escribano. Entonces, Tercio ha dicho: yo te ayudo, Pablo, no te preocupes. Y ahí, miren, y gracias a Tercio tenemos todas estas escrituras y las que vamos a tener. Porque vamos a continuar con el libro de Corintios, nos vamos de ahí: Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Todavía vamos a seguir viendo escritura. ¿De quién? De Tercio. Bueno, Pablo, la vida de Pablo, escrita ¿por quién? Por Tercio. Entonces, ¿saben qué? Aprendemos de la palabra de Dios y debemos dar gracias a Dios hasta por ese hombre, Tercio. Cuando lleguemos al cielo, ¿y quién es Tercio? Gracias, brother. ¿Sí? Porque si no hubiese sido por ti, no hubiéramos tenido todas estas escrituras. Fíjense. Y porque si hubiéramos llegado al cielo, yo les digo que hay que leer la palabra, porque cuando llegues al cielo y no sepas nada, ¿sí? No, pues ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Tercio? ¿Y quién es Timoteo? Y va a ser vergonzoso. Va a ser vergonzoso, ¿sí? Pero cuando tú llegues y dices: oh, es Pablo. No vas a tener que preguntar. Oh, este es Ancicrito, Flegonte, oh, ustedes son Patrobas, aquí están. Allá sí nos vamos a acordar de todos los nombres. Amén. Dice la hermana Isabel que ¿qué, hermana Isabel? Que Jesús va a llenar todo. La gloria de Cristo va a llenar. Sí, pero no hay que tener pretextos. Si podemos estudiar la palabra, vamos a estudiarla. Si podemos venir los jueves, vengamos los jueves a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más sepas, vas a estar mejor tú y conocer la palabra, conocer cada personaje de la palabra del Señor. Así es que sí, no usemos a veces cosas, pretextos para todo eso. Dice, ¿y cómo dice? Y terminamos con el versículo 27 y dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Un aplauso fuerte, gracias.
Gracias, Señor, gracias por habernos permitido, Señor, haber leído este hermoso libro, Señor. Nos diste la oportunidad, Señor, de leerlo versículo por versículo, Padre. Nos diste la oportunidad, Señor, a todos los que predicamos, no nada más yo, Señor, sino todos los que predicamos algún capítulo, Señor. Gracias por mi hermano Carlos Centeno, gracias por mi hermano Carlos Castillo, Señor. Gracias por mi hermano Tomás, Señor. Gracias por mi hermano Miguel, Señor. Todos ellos pusieron esfuerzo, Señor, para conocer tu palabra. Todos los que hemos hablado de este libro, Señor, nos dice la oportunidad, Señor, de verlo versículo por versículo y aprender de tu palabra. Gracias por todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse.